4.8% de la población. El último invento de Maduro, entierros controlados. Esta figura no existe en las leyes venezolanas. Y en deportes, Egan Bernal ya es tercero de la clasificación general tras la 10ª etapa del Tour de Francia. Mañana jornada de descanso. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Hoy estamos llenos de papeles en esta mesa de trabajo, por aquí un informe, por aquí el resto, esto es un cartapacio de papeles y les anunciamos de una vez para que se conecten ya a nuestro Facebook Live, para que se conecten ya a nuestra página www.wradio.com.co. Hoy tenemos este informe gordo que podemos decir es preliminar, aunque este es el grueso del informe. Es preliminar porque todavía podrían incluir más cositas, pero el grueso de este informe, pues después de mucho tiempo, muchos meses, aquí está el informe de la Contraloría General de la República que nos ha llegado en exclusiva porque es mucha la gente indignada con lo que dice este informe. En conclusión, lo que dice este informe de la Contraloría General, tras múltiples estudios, tras múltiples visitas y demás, es escandaloso. Es que hicieron Hidroituango a pesar de saber que eso iba a salir mal. En las juntas muchas veces se habló y se previó lo que podía ocurrir. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta muchas de las recomendaciones que se hicieron incluso en el año 2013. En esta primera parte del informe, la Contraloría lo que hace es un relato con todas las juntas directivas, cómo empieza la génesis de Hidroituango, cómo nace Hidroituango, cómo nace la idea, cómo se empieza a materializar, qué fue lo que empezó a pasar, de quién fue la primera idea, qué pasó en las juntas, qué pasó con alcaldes, gobernadores y demás, y cómo se convierte Hidroituango en lo que es hoy. Pero sobre todo, por supuesto, ya en la segunda parte del informe, pues se llega a unas conclusiones de qué salió bien y qué salió mal, especialmente qué salió mal. Permítanme, como le decía Julio, leer la última parte de este informe textualmente. Dice, en desarrollo de la actuación especial se establecieron 2 hallazgos con connotación fiscal: lucro cesante por 1.1 billones y destrucción de valor por 2.9 millones. 9 billones de pesos, les repito, lucro cesante por 1.1 billones y destrucción de valor por 2.9 billones de pesos. Este es el informe, el escandaloso informe que habla realmente de un fracaso y de una gran preocupación. ¿Qué va a pasar con toda esa promesa de energía que hay encerrada en el proyecto de Hidroituango? ¿Qué va a pasar con todos todos esos proyectos energéticos para surtir a colombianos en los cuales ya se había comprometido Hidroituango y que parecieran no tener una solución a la vista? Una obra que quedó, según este informe de la Contraloría, mal hecha, con muchos problemas. Nuestro numeral a esta hora es numeral en la W. Hidroituango es, yo digo que Hidroituango es el Chernobyl colombiano, así, de sencillo. Suena muy duro, yo sé que es muy complicado, sobre todo cuando hay un amor regionalista por la obra. Todos queremos que se salve y que salga adelante, pero realmente lo que hay detrás, pues, es imperdonable.
1.1 billones de lucro cesante y destrucción de valor por 2.9 billones de pesos. ¿Quién responde? Estas son las imágenes con las que arrancamos nuestra emisión de hoy. Las imágenes, recuerden ustedes, la emergencia que, por cierto, dice el informe de la Contraloría que continúa la alerta roja. Aún está. Aún está esa alerta roja. ¿Por qué no han podido resolver? ¿Qué es lo que no nos han contado? Pues la Contraloría hace un trabajo muy importante para contarnos en realidad qué es lo que ha pasado con Hidroituango y qué llevó a la emergencia. Uno podría atreverse a decir que la emergencia llega tras la negligencia humana. La negligencia humana, así de sencillo. Malas decisiones, un afán increíble de acelerar el proyecto, sin medir las consecuencias, sin importar a dónde podía llevar este aceleramiento de la obra, sin importar las comunidades vecinas, sin importar absolutamente nada. Esto es Hidroituango, según la Contraloría, Jairo. Vamos a pedirles mucha paciencia, vamos a tener más adelante al vicecontralor, en cuya oficina pues se ha gestado todo este informe. Yo le agradezco muchísimo a la fuente que nos hizo llegar este informe, porque es una fuente indignada con todo lo que ha pasado en Hidroituango, y hay que ser muy valiente para poder poner en manos de los periodistas este informe, que estaba guardado, por supuesto, con mucho sigilo en los escritorios de la Contraloría. No porque no lo quisieran sacar, sino que es muy grave, es muy delicado. Y les digo, este es el grueso del informe, pero todavía se queda en preliminar, todavía no tiene la firma. Y quiero ser muy enfática en esto, porque cualquier cosa puede tener alguna variación. Jairo, empecemos entonces en las conclusiones que empiezan en la página 42 de este informe y que habla, Jairo, de la contingencia del proyecto. ¿Qué es lo que empieza a decir esta parte del informe? Bueno, ya la Contraloría dice lo siguiente: se evidenció que el día 28 de abril del 2018 el curso del proyecto hidroeléctrico se vio afectado por una serie de acontecimientos que se tradujeron en la paralización del mismo, daños en su estructura y equipos. El riesgo en grado de alerta roja, que es lo que usted decía, Vicky, aún está en firme para las poblaciones aguas abajo y una alteración de la normalidad ecosistémica del río Cauca, situaciones que impactaron el normal desarrollo del proyecto y su gestión financiera o económica. Dice además la Contraloría: la causa eficiente del anterior hecho radicó en el incremento en los niveles en el río Cauca, ocasionando por un derrumbe al interior de la galería auxiliar de desviación del río que provocó un taponamiento de esta galería. Jairo, lo hemos repetido, este es el informe preliminar, pero es el grueso del informe, porque el plazo máximo para presentarlo era el próximo miércoles. O sea que todo este informe pues no se lo van a cranear en 2 días. Por supuesto, ese es el grueso del informe y hemos conversado, después de obtener el informe, hemos conversado con el señor Contralor, también hemos conversado con el vicecontralor, quien se comprometió a estar en los micrófonos de la W en los próximos minutos. Sigamos entonces, Jairo, con este informe. Porque usted lo ha dicho, y que es un informe que llevan trabajando durante meses. Lo ha estado dirigiendo el propio Contralor Felipe Córdoba, su vicecontralor y un equipo grandísimo. Usted no se imagina la cantidad de gente que está trabajando en este tema. Dice la Contraloría: con la contingencia descrita se ocasionaron afectaciones como los daños al puente Pescadero, cruce normal entre Medellín e Ituango, y a otras estructuras próximas al margen del río, con la consecuente activación de los mecanismos de emergencia institucionales que decidieron de manera inmediata, como la evacuación de los pobladores. Y hacen, Jairo, todo un recuento de todo lo ocurrido, de todo lo sucedido Fecha por fecha. tras la emergencia de Hidroituango, el 28 de abril del 2018, el 29 de abril del 2018, el 30 de abril, el 7 de mayo del 2018, 9 de mayo, en fin, empiezan a hacer un recuento 10 de mayo para saber exactamente qué fue lo que pasó, y hablan de la casa de máquinas y hablan de el plan de contingencia que desplegó la compañía. Sigamos entonces, porque el informe es muy extenso y ya les digo, toca tener mucha paciencia. Dice, las deficiencias observadas por la Contraloría se agrupan del siguiente modo:
Y aquí empiezan las especificaciones. La primera, estructuración y planeación del proyecto. Con fundamento en la información puesta a disposición durante el presente control excepcional, se concluyó que la estructuración y planeación del proyecto no tuvo en cuenta factores ambientales, por cuanto se inició la construcción de la GAT sin actualizar la licencia ambiental en temas geotécnicos de estabilización del macizo de los puntos críticos que se identificaron. Aquí ya es la primera alarma, Vicky, dice no se tuvo en cuenta los factores ambientales. Ahora viene la construcción de los túneles de desvío, que esto es muy importante, dice textualmente la Contraloría en este informe preliminar. Desde las conclusiones y recomendaciones del informe número 2 de la Junta de Asesores de agosto del 2013, se había indicado que los trabajos de la construcción de los túneles no avanzaban bien, oigan bien, desde el 2013. Y esto ocurre en el 2018. Se advirtió además que se podría presentar afectación con el contrato de las obras principales, deficiencias en la ejecución que a la postre modificarían el cronograma del proyecto y el normal desarrollo de las actividades. Jairo, esto es muy, pero muy delicado, porque ya se sabía, según la Contraloría, lo que podía ocurrir. Sí, señor. Con puertas de cierre, dice. Los atrasos en el cronograma del proyecto y las deficiencias en los estudios para las obras de desviación del río Cauca por los túneles izquierdo y derecho llevaron a modificar las especificaciones de construcción de los sistemas de desviación. Esto sin la instalación de los marcos y guías de las compuertas de cierre. Esto es muy grave, según la Contraloría, porque dice: uno de los factores a resaltar dentro del proyecto, ya que la fundación de estas no fue posible realizarla por las condiciones geotécnicas encontradas después de excavados los túneles, lo que denota incertidumbre por parte de los estudios. Lo que pasa, Jairo, es que es supremamente técnico. Estamos tratando de ponerlo pues en palabras más fáciles de comprender. Mire el plan de aceleración, que este también es clave. El denominado plan de aceleración, implementado por el constructor del proyecto, no obtuvo resultados esperados. Eso lo dice la Contraloría en este informe preliminar. Igualmente, la Junta de Asesores en su momento consideró que los riesgos técnicos asociados con la aceleración no eran aceptables para un proyecto de esta envergadura y además era de la opinión que existía aún incertidumbre de que las múltiples y delicadas tareas restantes para lograr el desvío se ejecutaran oportunamente. Hizo énfasis esa instancia en el especial cuidado que requería el tratamiento de los taludes marginalmente inestables de roca encima de los pozos, lo cual generaba un alto riesgo, o sea, ya sabían lo que podía ocurrir, un alto riesgo de comprometer el cierre de los túneles y, entre otras operaciones y sugerencias, recomendó ejecutar el diseño original con el contratista de obras principales y eliminar la descarga de fondo de ese momento, sustituyéndola por una descarga intermedia modificada en el marco del plan de aceleración. Surgieron estrategias como la GAD, que se explica a continuación. ¿Qué es la GAD? En toda esta investigación siempre aparece GAD, Galería Auxiliar de Desviación, y dice la Contraloría: la inclusión de la GAD consistió en una modificación estructural que cambió la concepción para el llenado del embalse y el cierre definitivo de los túneles iniciales. A pesar de su importancia y del riesgo que comprometía, no solo para el proyecto, sino para la zona de influencia, fue iniciada, dice nuevamente, sin contar con licencia ambiental actualizada. Diversas incertidumbres constituyeron la escogencia de esta alternativa. Y vuelve a decir, dicha alternativa conceptual inició sin estudios geológicos, geotécnicnicos, modelaciones hidráulicas específicas. Cabe resaltar que la Contraloría evidencia que los estudios mencionados, análisis de alternativa de desvío y demás documentos técnicos como manuales de desviación, se realizaron, óigame bien, posterior a la toma de la decisión en 2003, que permitió la desviación en el primer verano del 2014. Y fíjese que aquí dice que el plano técnico se observó que la Junta de Asesores del 4 de septiembre del 2015 indicó que para poner a operar la GAD, la presa debería estar en la cota 380 y no en 350. O sea, allí es otro error que nota la Contraloría, como estaba en los diseños, y que era inadmisible trabajar con una creciente de 25 años en una presa de más de 150 metros. Tratamos de hacer pues esto como un lenguaje más sencillo, pero es muy, muy técnico y es muy rico
en información de expertos. Sigue Vamos a hablando otra sobre, página. sigue hablando sobre la GAT. Dice, como finalmente se puede evidenciar, el constructor continuó con el proyecto sin seguir las sugerencias dadas por la Junta de Asesores y consultor externo y sin considerar dentro de la matriz de riesgos asociados al taponamiento y obstrucción de la GAT. Y adicionalmente, cuando se realizaron las excavaciones de los túneles, se presentó material tipo 4, por lo que se debía realizar una losa de piso. Consecuencia de lo anterior son los hechos acaecidos entre abril y mayo de 2018 y que afectaron no solo la infraestructura del proyecto, sino la integridad, vida y patrimonio de las familias del área de influencia directa del río Cauca. Hasta ahora lo que hemos leído, Jairo, lo que demuestra es que en Hidroituango, en el proyecto, sabían lo que podía venir, sabían, estaban advertidos desde dentro Y de están lo los que podía documentos venir. y las actas. A efecto de mitigar los demás riesgos inminentes que se vislumbraban sobre la cuenca del río Cauca, el 10 de mayo del 2018, la Junta Directiva de Hidroituango tomó la decisión de permitir el paso del agua por casa de máquinas a través de captaciones números 1, 2, 7 y 8. Con lo anterior se ocasionaron daños en la infraestructura construida, maquinaria instalada, lleno prioritario de la presa, estabilidad del Cerro Capitán, daños que requieren una serie de actividades adicionales para recuperar la infraestructura construida en los túneles de desviación y de galería auxiliar de desviación. Obras de descarga inmediata, pozo de compuertas, tratamiento en el túnel vía kilómetro 12, túnel de acceso a la casa de máquinas, túnel de ventilación y galería de acceso, casa de máquinas, bombeo de agua, casa de máquinas, túnel de descarga de la central, entre otras obras. Jairo, dice que respecto a la casa de máquinas, ¿qué es lo que encuentra la Contraloría? Es preciso resaltar que conforme a su diseño, las turbinas, a pesar de estar diseñadas para trabajar bajo presión, no estaban conectadas a las líneas de conducción y descarga que les permitiera realizar la función para la cual estaban diseñadas. La casa de máquinas no está diseñada para trabajar bajo condiciones de presiones de agua e inundación. De igual manera, para la puesta en marcha de los túneles de conducción inferiores, se debe tener el blindaje de acero correspondiente, estar conectados y dispuestos de manera que funcionen como un sistema. Permítame que la gente ya empiece a opinar. Numeral en la W, Hidroituango es, dice Holman Morris. Sí, en la W, Hidroituango es el Chernobyl colombiano, el metro elevado de Peñalosa será Hiroshima. Por acá, Fercho Coral, numeral en la W, Hidroituango es otro invento, donde los beneficiados son parte del uribismo, salgan bien o mal. Lo que les importa es contratar para robar, dice por acá. Dice por acá John LF, numeral en la W, Hidroituango es la segunda fachada que usó Santos para su reelección. Camila Rueda, numeral en la W, Hidroituango es un cúmulo de malas decisiones que han causado afectaciones ambientales y sociales sin precedentes. La codicia humana desafió la naturaleza, pero esta respondió con furia. John David, numeral en la W, Hidroituango es el peor de los descaros, una obra de alto riesgo, acelerado en sus procesos de gestión y bastante peligroso para las localidades a sus alrededores y para la Cereza semejante desfalco. Dice Fercho Coral, numeral en la W, Hidroituango es un tumbe y fracaso, necesitamos nombres de los culpables. Jesús, numeral en la W, Hidroituango es un daño a la humanidad y a la naturaleza. Bueno, Jairo, muchas opiniones a esta hora. Aquí más conclusiones. Este documento, repito, es preliminar, pero definitivamente es muy, pero muy grave porque hablan de billones de pesos, de billones de pesos. Dice, lo anterior sin que EPM hasta la fecha hubiese podido efectuar una evaluación final del estado, oigan bien, y la afectación de los equipos por la condición en que se encuentra el área. O sea, es como si todavía no se tuviera en Hidroituango pues toda la, con exactitud, Jairo, ¿Qué toda fue lo la que pasó? dimensión del problema interno, de los daños, de todo lo ocasionado, ¿no? Todavía falta muchísimo por conocerse de Hidroituango. Usted recordará cuando el propio gobernador e incluso el alcalde allí en Antioquia y el alcalde de Medellín siempre le dijeron al país que faltaban muchas cosas por conocerse. Pues ya la Mire. Contraloría, que durante meses ha realizado esta investigación, ha llegado a unas conclusiones muy duras, muy Vámonos a la fuertes. página 50, Jairo, de este informe, donde hablan de los volúmenes de material de excavación y derrumbes en vía presa Puerto Valdivia. Repito, muy técnico, pero
vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Dicen que en el marco de control excepcional adelantado por la Contraloría, se evidenció lo siguiente. Miren ustedes, existe una diferencia de 3.641.837 metros cúbicos entre el volumen de las excavaciones y derrumbes reales y el volumen cuantificado y pagado en las zonas de depósito. Esa diferencia multiplicada por el valor unitario del ítem excavaciones y derrumbes asciende a, mire esto, 62.000 millones y que se le reconoció como ejecutada al contratista. No se evidencia, y aquí está lo grave, que este volumen de material fuera depositado en las zonas de depósitos de material producto de la excavación, ni autorizado por la interventoría para ser utilizado en otras actividades constructivas de la vía. O sea, hay unos desechos desaparecidos. ¿Dónde están? ¿Dónde Es están? la pregunta que hace la Contraloría, si en verdad las cifras que se notificaron y que aparecen en los papeles sobre excavaciones y toda esta tierra, ¿dónde fue a parar? Y si fueron cifras reales o no coinciden con lo que está investigando la Contraloría. Más adelante, en la siguiente página, dice lo siguiente. Este ente de control quiere subrayar lo siguiente, que en la vía entre el sitio de la presa y Puerto Valdivia no se encontraba incluida dentro de los diseños iniciales que contemplaban la infraestructura necesaria para el proyecto Hidroituango. Por tanto, no estaban presupuestados sus costos ni inmersa en la línea ambiental. Es de señalar que la vía de ingreso al sitio de las obras, es decir, la que comprende entre Llanos de Cuibá y hasta el proyecto, fue objeto de mejoramiento y rectificación del diseño geométrico con el objetivo de ingresar los equipos. El estudio previo de la vía presa Puerto Valdivia no muestra un análisis del costo, beneficio, ni de los costos que demandaría su sostenibilidad Sí, señor. durante la ejecución y con posterioridad al proyecto Hidroituango. Mire, Jairo, vamos a la página 52, que aquí es muy importante. Ya somos tendencia con numeral en la W. Hidroituango es. Me dicen que a las 12:25 estará con nosotros el vicecontralor, que ha sido el capitán de todo este informe hoy que realmente escandaliza al país. Aquí hay una parte muy importante porque dice, de acuerdo con la revisión documental de la información suministrada por EPM y a la visita realizada por la Contraloría, dice, fue evidente la existencia de modificaciones contractuales suscritas incluso antes de la contingencia, en las cuales se reconoció dentro del subcontrato tal el pago de ítems nuevos, respecto de los cuales se definió su cantidad y precio con posterioridad a la ejecución y sin contar con estudios de mercado u otras alternativas previamente definidas que permitieran validar los valores expresados por el contratista. Y concluye en este punto la Contraloría. Con lo anterior se observa vulnerado el principio de planeación, garantía de una eficiente y eficaz inversión de los recursos, pudiéndose denotar además con ello el incumplimiento del principio de economía. Lo que nos está diciendo la Contraloría es que derrocharon el dinero, no, dice, repito, se observa vulnerado el principio de planeación, o sea, no planificaron bien. Garantías de una eficiente y eficaz inversión de los recursos, no ejecutaron bien los recursos con el principio de economía, según este informe preliminar de la Contraloría, dice, pudiéndose denotar además con ello el incumplimiento del principio de economía, o sea, fueron unos derrochones, es lo que nos están diciendo en la Contraloría presuntamente en este informe preliminar. Y es muy importante preguntarle ahora al vicecontralor de hallar estos hallazgos fiscales, quién es el que debe responder, quién o quiénes deben responder por todo este caos que se ha presentado en Hidroituango. Y pues mucha gente durante toda esta investigación y todo lo que ha pasado allí se preguntó qué pasa con los equipos, con el mantenimiento, con la conservación. ¿Le han ocultado al país el estado real de lo que está sucediendo allá? Pues la Contraloría ya en esta página 56 habla de la disposición de los equipos, mantenimiento y conservación. Dice lo siguiente, en visita administrativa, donde se reciben y guardan los equipos principales del proyecto, se evidenció el alto inventario de equipos y repuestos que se encuentran en sus instalaciones, siendo necesario adecuar nuevas bodegas, anuado a otras bodegas que se instalaron con los elementos para atender la contingencia. Es que concluyen uno de los puntos,
que por ejemplo, entre otros, se encuentran almacenados, y nombra todos estos, dice, tuberías para el sistema contra incendios, cables de potencia, stop blocks de compuertas, el anillo espiral de la turbina, dice que se encuentran almacenados al aire libre y no en todos los casos cuentan con elementos de protección, es decir, que han sido descuidados con la maquinaria, así de sencillo. Más adelante asegura, no se encuentran actualizados todos los reportes de almacenamiento entre bodega y líder de lote. Es como si fuese una situación crítica del mantenimiento de los equipos, Jairo, es lo que plantea ya en este punto la Contraloría General en su estudio. Los equipos principales como transformadores, compuertas, elementos de las turbinas como anillo y espirales llevan almacenados más de 2 años, así como otros equipos que se encuentran en custodia del almacén, pese a que ya habían sido dados de baja del almacén. Fueron retornados nuevamente a este sitio por cuanto no se montaron. Mire, Jairo, nos vamos ahora a la página 61 porque empieza el informe a hablar de los retrasos. Y dice, todas estas estrategias adicionales tomadas tardíamente con respecto al acercamiento de las fechas límites para el cumplimiento de los hitos del contrato, fíjese usted que todo el tiempo está hablando de que querían cumplir a como diera lugar las fechas, Correr y como correr. diera lugar las metas, sin importar todas las consecuencias que estaba esto trayendo. Dice, llevaron a realizar variaciones en los diseños del proyecto y en sus dimensiones, que aunque tendrían un costo, el mismo no sería mayor que el costo por no entrar en operación en las fechas previstas, ya que esta era la razón de hacerlo, cumplir con esas fechas. O sea, lo que importaba era cumplir las metas, cumplir las fechas. La Junta de Asesores advirtió que existían grandes riesgos de ejecutarse estas obras de aceleración. O sea, mire esto, es que esto es muy importante que lo tengamos en Tenían cuenta. que cumplir o cumplir. La Junta de Asesores advirtió que existían grandes riesgos de ejecutarse estas obras de aceleración. No obstante lo anterior, el constructor decidió iniciar estas obras aún sin contar con la modificación a la licencia necesaria para su ejecución. Y aquí nos tenemos que detener en un punto que es clave, y es que no actualizaron las licencias. No estaba actualizada la licencia. El constructor decidió iniciar estas obras aún sin contar con la modificación a la licencia necesaria para la ejecución. Sigue el informe. Ya en la aceleración, dice la Contraloría, los costos se incrementaron en la medida en que durante la construcción fueron encontrándose inconvenientes que quedaron detallados en las diferentes actas de modificación bilateral del subcontratista encargado de las obras principales y que solo revelan el insuficiente rigor desde el punto de vista técnico de este plan de aceleración, el cual debía ser muy exigente para garantizar la entrada en operación sin poner en grave riesgo a una comunidad y unos recursos invertidos. Usted se da cuenta que en el desarrollo de toda esta investigación la Contraloría se preocupa mucho, Vicky, por la comunidad. Si pensaron en la comunidad al momento de realizar todas estas obras, al momento de las adecuaciones, en el momento de la aceleración del proyecto, cuál sería el impacto en las comunidades y para qué decir todo lo que ha sucedido después de esta tragedia. Estamos esperando al vicecontralor. Yo creo que ya en segundos lo tenemos, ya en segundos me confirman que lo tenemos. Ya va a pasar. Dice por acá un tema que me parece muy importante. No obstante, EPM haber invertido como contratista una suma de 1 billón de pesos para acelerar el proceso de determinación de la construcción de la presa y entrada en operación con el objeto de no renunciar a sus ingresos futuros y no incumplir las garantías otorgadas, la Contraloría General evidenció que a la fecha de esta comunicación no se cumplió el hito 8 del contrato Bund, ni las actividades 362 y 364 del mismo, es decir, la entrada en operación de las unidades 4, 3 y 2. Más adelante dice, esta ineficiencia se materializó gravemente para la comunidad aledaña al proyecto y para el patrimonio público, con la contingencia presentada el 28 de abril del 2018, que trajo consigo el taponamiento de la Galería Auxiliar de Desviación GAD, obra del Sistema Auxiliar de Desviación, que solo fue realizada para efectos de celebrar la entrada de operación. Las causales del incumplimiento obedecen principalmente, y esto es importante, a una inadecuada planeación por parte de EPM como contratista, quien se presumía, de acuerdo a las declaraciones que hizo el Bund,
contaba con la experiencia, solvencia, idoneidad y los conocimientos técnicos requeridos, necesarios o apropiados para desarrollar y ejecutar el contrato y el proyecto de conformidad con experiencias técnicas. Jairo, esta parte es muy delicada porque dice, si bien las consecuencias ambientales y la afectación a una comunidad no se pueden reversar por la valoración económica que se haga de la misma, el impacto en el patrimonio público sí se puede resarcir. Es decir, aquí la Contraloría empieza a hablar ¿De de responsabilidad? responsabilidad de que Hidroituango, el proyecto Hidroituango, tendrá que resarcir. Y el segundo es más contundente, dice la Contraloría. El hito y las actividades incumplidas están asociadas a la operación comercial de las unidades generadoras, lo que significa la obtención de ingresos por su funcionamiento, los cuales fueron modelados al Ujú. inicio del proyecto, ya que su ocurrencia es fundamental para la decisión de invertir o no en una megaobra como la hidroeléctrica. Ya tenemos al vicecontralor, simplemente leer esta parte. Este lucro cesante fue estimado de acuerdo al modelo financiero de Inverlink, entregado por EPM y asciende a 1.104.28 miles de millones. Este valor corresponde a los flujos de caja por la no entrada en operación del proyecto hidroeléctrico en la fecha inicialmente definida y con las condiciones expuestas por EPM en el último modelo sobre la fecha de inicio de operaciones. Es muy importante que en un segundito toquemos una parte del informe que es crucial, Jairo, y es lo que se tiene que cuantificar por cuenta de que Hidroituango, por sus fallas, no haya podido entrar, no pueda entrar en vigencia cuando estaba previsto. Todos los planes que se han hecho con Hidroituango son como una casa en el aire un poco, ¿no? Dice, el lucro cesante a la fecha de esta comunicación, junio de 2019, asciende a 1.104.28 miles de millones, que de acuerdo al informe técnico tiende a subir con la prolongación de la fecha de entrada en operación comercial. Déjeme saludar y ya seguimos con el informe al vicecontralor Ricardo Rodríguez. Vicecontralor, gracias por acompañarnos a esta hora en la W. Vicky, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted y todo su equipo de trabajo. Mire, es supremamente técnico. Primero que todo, pues los felicito a todo su equipo por este trabajo tan increíblemente bien hecho, porque hay que llenarse de expertos y de razones para poder producir un informe que ya lo hemos dicho es preliminar, pero que está el grueso de este documento en nuestras manos. Vicecontralor, ¿usted está de acuerdo con una apreciación? Yo he dicho hoy que prácticamente Hidroituango, al ver este informe, es la Chernobyl colombiana. Bueno, pues realmente lo dice usted. Nosotros lo que estamos, digamos, de alguna manera tratando de construir dentro de un ejercicio forense de lo que fue la gestión fiscal, es ver cómo fue el circuito de gestión alrededor de un proyecto que de alguna manera es el proyecto más importante en infraestructura eléctrica que hay en el país. Y de alguna manera lo que nosotros estamos construyendo en este momento es identificando si todas estas decisiones, si todas esas decisiones que llevaban asociada algún tipo de inversión importante, se hicieron dentro de las mejores prácticas en función de la ingeniería y la buena disciplina corporativa. Es claro que no, según este informe, porque pareciera como si todo lo único que importara era cumplir las fechas sin importar qué se llevaban por delante, francamente se lo digo. Bueno, realmente lo que encontramos es un desacompasamiento entre la toma de decisiones y las acciones que se derivaban después de esa toma de decisiones. Sin embargo, una variable que es común en todos los momentos del proyecto tiene que ver con que se privilegiaba claramente la entrada el 1 de diciembre del 2018. Vicecontralor, quiero leer esto para que por favor usted, que es el que conoce a fondo toda esta investigación, nos lo pueda explicar. Abro comillas, en desarrollo de la actuación especial se establecieron dos hallazgos con connotación fiscal: lucro cesante por 1.1 billones y destrucción de valor por 2,9 billones. ¿Cómo entendemos estas cifras y qué significa? Bueno, realmente hay dos elementos importantes que están aún en construcción y están en revisión. Uno, que es un hecho absolutamente evidenciado, y es que el proyecto
debió haber entrado como una promesa de valor en función del cargo por confiabilidad de ese dinero que de alguna manera se le aporta al proyecto y que es de toda la sociedad colombiana, para que él hiciera la producción de energía a partir del 1 de diciembre del año 2018. Lo que se hace en ese ejercicio no es nada diferente a estimar con las cifras disponibles por parte del proyecto cuánto fue la energía que se dejó de facturar alrededor de esas obligaciones. Y el segundo es que la unidad de análisis de este proyecto pues es el kilovatio hora. Todas estas obras de alguna manera tienen un propósito y tienen que ver con el hecho de que se lograra llegar a generar condiciones de producción de energía, y para todo esto pues se necesitaba un conjunto de obras, principales, intermedias o menores. Yo no sé si interpreto bien, usted que es el que conoce bien el informe, vicecontralor, pero cuando uno dice lucro cesante 1.1 billones y destrucción del valor por 2.9 billones, lo que ve es 4 billones en materia negativa. ¿Está bien? ¿Es correcto? Eso es lo que se logra evidenciar en función de la gestión fiscal a partir de toda la auditoría que se hizo. ¿Esto se puede decir que una pérdida de 4 billones de pesos en Hidroituango? En este momento esa es la afectación fiscal que se ha identificado, correcto. Que es escandaloso, vicecontralor. 4 billones de pesos. Es que cuántas obras, cuántas cosas se pueden hacer con 4 billones de pesos. Prácticamente la última reforma tributaria, la ley de financiación, hablaba de 7 billones. Piense que son 4, es una cosa muy gorda. ¿Quién va a responder por esa plata? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes van a resarcir? Bueno, pues realmente en este momento el informe que usted tiene, pues es un documento de trabajo interno nuestro, y en esa condición pues estamos revisando todos los presuntos responsables alrededor de todo este proceso de decisiones que hubo alrededor del proyecto. Entonces, obviamente se está mirando el ciudadano corporativo y se están mirando las personas particulares que hicieron parte de ese proceso. Muchos de ellos políticos. No, en este momento no tenemos esa condición. O sea, ¿solamente particulares o algunos mandatarios o exmandatarios? Digo, gobernadores, alcaldes, exgobernadores, exalcaldes. Todas las instancias de los procesos de decisión han sido revisados y están siendo revisados en este momento. Vicecontralor, con base, lo hemos dicho aquí, ustedes llevan meses, un equipo grandísimo con el Contralor Felipe Córdoba, usted indagando sobre esto, recogiendo información, escuchando, mirando, estando en el terreno. ¿Qué se le puede decir al país? ¿Qué fue lo que pasó en Hidroituango? ¿Hasta dónde nos puede contar? ¿Qué fue lo que ocasionó esta tragedia? Digamos que en este momento lo que nos queda a nosotros como reflexión y sobre la cual estamos trabajando es claramente los elementos de diligencia alrededor de la construcción de un proyecto de estas características. Donde no importó sino cumplir unas fechas sin importar qué se llevaban por delante, vicecontralor. Eso es lo que uno percibe en este escandaloso informe. Lo que hicieron fue hagámosle, a pesar de las advertencias internas, porque es que la Junta en 2013 había advertido, en 2015 hubo alertas, en 2014. Digamos, aquí se sabía qué iba a pasar y además hubo unos cambios en los diseños sin que hubiese cambio en las licencias, modificaciones en las licencias, muy grave. Sí, hay unos elementos que son importantes ahí, que hacen parte claramente de lo que se está revisando. En este momento aún estamos en análisis de lo que son las respuestas, en este caso de Empresas Públicas de Medellín, que tenía un doble rol, un rol como socio y un rol como constructor. Ellos, dentro de su legítimo derecho, nos han atendido en nuestras observaciones y eso es lo que todavía estamos procesando y coprocesando, porque usted entenderá que este no es un elemento en condiciones técnicas triviales, por el contrario, yo creo que es la obra de mayor reto que puede tener la Contraloría para auditar. Cuando uno lee este informe, podría llegar a la conclusión, o por lo menos en sus investigaciones, es que nunca se autorizó la construcción del tercer túnel. El contratista hizo pues caso omiso a lo que la sociedad Hidroituango se le advirtió. Bueno, digamos que ellos revelan que hubo un proceso de decisión alrededor de esa galería auxiliar de desviación que adicionalmente, pues obviamente tenía unas obras complementarias y nosotros nos hemos enfocado en mirar si esa obra que de alguna manera se vuelve absolutamente fundamental
cumplió los mejores parámetros de ingeniería, de gestión y obviamente la racionalidad económica. Claro, porque el problema es que cuando uno mira y avanza en el informe, uno encuentra una parte del informe que con mucha preocupación habla de todas los compromisos que adquirió Hidroituango para producir energía, vicecontralor. Compromisos que no ha cumplido y no va a poder cumplir, no sé hasta cuándo, ustedes lo sabrán, tal vez, pero es muy grave porque definitivamente no va a poder cumplir con esa expectativa. ¿Qué va a pasar con el sistema de energía en Colombia que estaba con todos sus ojos puestos en Hidroituango? Este gobierno, por ejemplo, todo su plan energético pues está basado un poco en Hidroituango. Bueno, realmente vuelvo a hacer énfasis, Hidroituango es el proyecto más importante de infraestructura energética eléctrica y obviamente el proyecto y nosotros como ente fiscal lo único que tenemos como buena consideración es que este proyecto pueda salir adelante. Este es un proyecto muy importante para la sociedad colombiana, para la ingeniería colombiana. No obstante, cuando uno mira las condiciones en retrocesión frente al tema, pues vemos que existen algún tipo de imperfecciones que claramente uno esperaría que existan los retos y que obviamente el proyecto tenga una evolución tanto cualitativa como cuantitativa y cumpla su finalidad, que es producir kilovatios hora. ¿Encontraron ustedes algo específico con respecto al constructor que era con concreto? Bueno, realmente el tema de los contratos, de los cuales se revisaron todos, pues se agregan a las obras principales del proyecto. Luego, lograr seccionar sobre responsabilidades particulares cuando realmente las responsabilidades iban asociadas a una finalidad por cada obra, pues obviamente es lo que se reza en el informe. Le insisto en algo, vicecontralor. A nadie quiere que este proyecto le vaya mal. Todos queremos que salga adelante, pero con lo que hay ahora y con lo que ha evidenciado la Contraloría, ¿este proyecto fracasó? En este momento lo que tenemos claro es que el proyecto no entró en los términos que tenía que tener y que obviamente queda un reto muy grande. Un reto muy grande es poder definir la condición del proyecto desde el punto de vista de su estructura, desde el punto de vista de su viabilidad energética y lo que claramente evidencia EPM es que están trabajando en esa línea para en el menor tiempo posible pues evidenciar que el proyecto tenga unas condiciones de factibilidad y obviamente pueda asumir sus compromisos desde el punto de vista energético. Lo cual no quiere decir que cada día que pasa y en medio de tratar de resolver las dificultades, pues son pérdidas, pérdidas, pérdidas y más pérdidas. Claro, en este momento la condición de contingencia del proyecto pues obviamente compromete unos recursos económicos importantes. Mire, dice esta parte que me gustaría leérsela, vicecontralor, esta parte que usted conoce muy bien, porque es que a mí me da risa leerle el informe a usted, porque son ustedes que además tengo que volver a exaltar el trabajo de todo su equipo, vicecontralor. De verdad que es muy importante y por eso era tan importante que este informe se conociera, que no tenga espera. La gente tiene que saber qué es lo que ha pasado con Hidroituango. Dice, en ese sentido no puede concebirse que se presente un proyecto como favorable para el Estado o una región si no se tiene un conocimiento muy preciso sobre el costo y el detalle de la ingeniería que necesita, y mucho menos puede mostrarse como necesario o prioritario si no se conocen las necesidades que deben satisfacerse y los tiempos requeridos para el cumplimiento. Lo que quiere decir este párrafo es que hubo improvisación en la construcción de Hidroituango. Realmente lo que nosotros queremos hacer énfasis ahí es que como muchos de los proyectos que hay en Colombia no llegan en las condiciones de madurez suficiente desde el punto de vista de su concepción, desde el punto de vista de su prefactibilidad, de su factibilidad y de su ingeniería. Claramente sabemos que si un proyecto tiene esas fases previas y son correctas, las posibilidades constructivas de éxito son mucho más altas. En algún momento del tiempo pues vemos que el proyecto carece de declaraciones ciertas desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista de la realidad técnica. Entendemos bien que proyectos de estos pueden verse abocados a retos importantes dentro de su fase constructiva. No obstante, para eso era la ingeniería, para tener todos los elementos que pudieran atenuar cualquier tipo de riesgo. Lamentablemente acá hubo riesgos que aparecieron y fueron importantes. Y les ganó, yo creo, con todo el respeto, vicecontralor, la ambición de terminar. Bueno, yo no puedo hablar de la palabra ambición, yo lo que sí puedo decir es que el privilegio del proyecto claramente fue la función de tiempo. Vicecontralor, pero eso es muy preocupante y muy irresponsable.
Es decir, un proyecto que actuó en algunas partes de manera irresponsable. Bueno, pues realmente en ese tema es lo que nosotros estamos evaluando. Eso es lo que nosotros estamos Mm. evaluando. Porque Perdóneme, Jairito, que hay muchos mensajes a esta hora. Somos la tendencia número 2 y no quiero pues dejar de aprovechar para que el Contralor escuche solo algunas de las opiniones de nuestros oyentes aquí en la W. Higo Quintero. Numeral en la W Hidroituango es la demostración del platanal en el que nos ha convertido nuestros gobernantes. No pasó gran cosa con nos pasó gran cosa con Reficar. Es poco probable que pase algo con Hidroituango. Robinson, numeral en la W Hidroituango es otra desgracia para nuestra desgraciada sociedad colombiana. Bueno, la gente muy, muy pesimista con esto. Alonso Rodríguez Pachón, numeral en la W Hidroituango es, al igual que muchos proyectos en Colombia, la vaca lechera de los politiqueros para enriquecer a los poderosos y corruptos empresarios y para pagar sus campañas electoreras. Dice Sebastián, me parece que están metiendo mucha cizaña y hablando de lo que no conocen. Numeral en la W Hidroituango es. Andrés Murillo, numeral en la W Hidroituango es un proyecto patrocinado, apoyado y llevado a cabo con la ayuda de Fajardo. He dicho, mejor dicho, lo que viene a continuación, vicecontralor, es determinar quiénes son los responsables, digamos, no solo hablar como Hidroituango, un proyecto, sino las personas que actuaron allí. Bueno, lo que viene es claramente terminar el informe. El informe está en una fase en la cual en este momento se tienen en análisis las respuestas de EPM. Producto de esos, pues obviamente se tendrán las condiciones que califican o no califican la incidencia del hallazgo como tal. Producto de eso, pues obviamente hay un escenario para mirar qué tanta responsabilidad o no se tuvo alrededor de la gestión fiscal de este proyecto y producto de eso pues se dará, si tiene mérito, el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal. Doctor Rodríguez, ¿y cuándo podremos conocer ya el informe final de auditoría? ¿Es verdad que esta semana, el miércoles, ya está, lo pueden presentar o qué falta? Bueno, pues ese era el calendario que nosotros teníamos. No obstante, pues nosotros seguimos trabajando y esperamos en una semana, máximo 2, pues ya tener absolutamente liberadas las condiciones del informe. Quiero hacerle una pregunta que no quiero que suene irrespetuosa, pero ¿el gobierno en algún momento le ha pedido a la Contraloría que no sacara todavía el informe? No, señora, en ningún momento. Acá se ha tenido la independencia para tanto auditar como claramente producir las opiniones alrededor del informe. ¿Tampoco han tenido en cuenta una supuesta emisión de bonos que está pendiente? No, nosotros digamos que esos no son elementos importantes. Lo que sí tengo que ser sincero es que en este caso, Empresas Públicas manifestó el hecho de esa situación, pero nosotros lo tomamos como un hecho no relevante para el proceso de la auditoría. Vicecontralor, yo quiero insistirle en algo porque la gente se está preguntando si llegan ustedes finalmente a concluir hallazgos fiscales y de detrimento patrimonial, obviamente sin que me digan nombres, pero ¿quiénes son los que tienen que responder por esto? Porque finalmente, pues, alguien tendrá que dar la cara y responder por lo que sucedió allí en Hidroituango. Bueno, pues claramente nosotros tenemos seccionadas las responsabilidades. Recordemos que acá hubo muchos comités, hubo muchas juntas directivas, tanto de la sociedad y cómo migró societariamente la sociedad y claramente el constructor, que es Empresas Públicas de Medellín. Nosotros hemos revisado en detalle cada uno de los documentos declarados por ellos y serán estas instancias, repito, como como personas jurídicas o como personas naturales las que tengan que ver cuando nos salimos de las fuentes de criterio que tenían que ser las correctas en la gestión. ¿Qué pasó con Casa de Máquinas? Porque lo que uno deduce al ver este informe es que quedó destruida, que realmente quedó destruida. Bueno, realmente Casa de Máquinas es el parte del cerebro de un proyecto de estos. La Gran Caverna tenía 3 instancias. Lo primero era la caverna de transformadores. La segunda era casa de máquinas como tal, donde iban a estar todos los equipos de generación, y al final estaban unas almenaras, que son unos aquietadores de la turbulencia que tiene ahí el agua. Lo que sí encontramos es que hubo el privilegio, de alguna manera, de salvar vidas aguas abajo, sí. y en ese momento pues decidieron aperturar las compuertas y que Casa de Máquinas, como única condición de evacuación del agua, pues obviamente pasar ahí. Durante eso empezó
el mayo 14 del año pasado, si no me falla la Sí. memoria, y la última semana de enero de este año, decidieron, a partir de las condiciones que tenía el río, pues obviamente cerrarlo. Ahí es cuando ellos están evaluando tanto las condiciones de estructura como de socavación que produjo el río en Casa de Máquinas. Tenemos todo el registro fotográfico, vicecontralor, dice, se anexa el registro fotográfico realizado por la Contraloría General de la República con el detalle de lo anterior expuesto y muestra acá una fotografía túnel 8, fallo estructural, losas, grieta longitudinal, túnel 8, fallo estructural, losas, grieta longitudinal, por acá, o sea, muchas grietas, es increíble ver, ahorita les vamos a mostrar ya las fotografías, grietas por todas partes, digamos que mostraban como si la obra estuviera deteriorada y ni siquiera prácticamente la han estrenado. Bueno, realmente el proyecto sí es un reto importante, poder volver a generar las condiciones de constructivas del proyecto, pues es un reto. Pues nosotros lo que ponemos es de alguna manera cómo auditamos y qué vimos después de haber cerrado pues obviamente las compuertas y qué pasó con el proyecto. Y daños que se generaron alrededor, porque fíjese, por ejemplo, aquí veo unas fotografías del puente La Honda, fisuras y grietas en la losa, y está pues muy afectado ese puente, ¿no? Sí, los efectos del proyecto son importantes, pero pues nosotros no somos la autoridad para declarar las condiciones de la contingencia del proyecto. Nosotros pues básicamente lo que hacemos es el auditaje en la gestión del proyecto. Claro. Cuando uno mira todo el informe también puede concluir, vicecontralor, a ver, ¿cómo hago para que no suene feo? Pero hicieron lo que les dio la gana con las licencias. Las licencias ambientales. Se volaron todo, no les importó. Bueno, realmente la irregularidad que se ha venido trabajando, y eso lo evidenció la Contraloría desde hace más de un año, posiblemente pues es el tema de que en esa galería auxiliar de desviación pues las declaraciones fueron extratiempo de cuando se estaban haciendo las obras, es decir, que hubo como una condición de negación de que el proyecto ya tenía un avance constructivo para el tercer túnel y la licencia todavía no había sido aprobada. Yo le estoy ayudando con conclusiones sobre el informe. Yo sé que usted tiene que ser muy técnico, pero Muy prudente. no nos dijeron la verdad sobre en medio de las emergencias de Hidroituango. Lo que No estaba EPM no sucediendo. nos ha dicho la verdad. Esa es la verdad. Bueno, pues esa es conclusión suya. Nosotros básicamente lo que estamos trabajando es que cada una de nuestras conclusiones está absoluta e impecablemente evidenciada a partir de una revisión documental y en sitio del tema. ¿Qué es lo más grave que encontraron ustedes en todo este análisis que probablemente conoceremos completo el próximo miércoles, vicecontralor? Bueno, pues realmente esperemos a que el informe sea el final y en función de eso, pues obviamente pues cada persona o cada gente pues tendrá la oportunidad de hacer sus propias reflexiones. Pues nosotros vamos a seguir revelando más detalles de este escandaloso informe. Uno, cada página que encuentra, vicecontralor, lo único que encuentra es más y más cosas que lo llenan a uno de dudas. Dice, evaluar el impacto de la no entrada a tiempo del proyecto en la oferta energética nacional del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Y aquí lo que muestra es todos los proyectos en los que se ha comprometido, toda la generación de energía que está en las espaldas de Hidroituango, que por ahora pues no va a poder ven cumplir. un futuro negro. Dice, la central hidroeléctrica ha participado en 3 procesos de asignación, en 2008, en 2011 y 2019, en los que comprometió energía firme en su orden al año del proceso de asignación equivalente. Y dice, previo a la emergencia declarada en abril de 2018, tanto el proyecto como el mercado tenían expectativas de lograr pleno abastecimiento de la demanda de energía en el mediano plazo, incluso en el escenario más exigente de incremento de la demanda. La pregunta es, vicecontralor, si no logra superar la emergencia Hidroituango con toda esta cantidad de problemas estructurales que tiene, con todas estas pérdidas de 4 billones de pesos, la pregunta es, ¿estaremos en emergencia eléctrica en Colombia? ¿Podríamos entrar en una emergencia eléctrica en Colombia? Bueno, yo creo que ese es un tema de política energética y pues serán las autoridades las que eventualmente tienen que empezar a atender lo que es un escenario con Hidroituango, retrasado en la entrada en el tiempo y un escenario sin Hidroituango, pero pues la Contraloría no es la autoridad energética frente al tema. Nosotros lo que miramos es efectivamente que el proyecto tiene unos compromisos de energía en firme. Unos compromisos que hasta ahora no está cumpliendo. Estamos hasta ahí.
Bueno, el proyecto no entró en las fechas que tenía, tenía definidas. Y que va a ser muy difícil que los cumpla, pues según lo que está sucediendo hoy en día. Y lo que queremos es que Hidroituango se recupere. Yo no sé, Claro. ustedes que son los expertos, digamos, todo su equipo de expertos y de técnicos sabrá. Internamente ustedes sabrán si Hidroituango es viable o no es viable. En ese informe final, vicecontralor, la Contraloría nos va a decir si Hidroituango es viable o inviable. No, esa es una posición que la Contraloría nosotros no prospectamos. Nosotros sencillamente hacemos un ejercicio de la revisión anterior a los procesos de decisiones. Esas primeras 40 hojas, donde hacen toda la historia, cómo nace la idea, cómo surge, cómo se van moviendo alrededor de la idea de construir Hidroituango, es muy impactante. Muy Le fuerte. agradecemos mucho, vicecontralor, por atendernos hoy, gracias al Contralor General también. Y bueno, esperamos el informe final, que no me quiero imaginar si es más escandaloso que lo que hemos visto hoy. Mil gracias. Feliz tarde.